Como les decía, pues muchas gracias nuevamente a la sección estudiantil de ASME, de la UTP, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, por permitirme pues presentar mi trabajo de investigación en este ciclo de conferencias que se desarrollan pues todas las semanas. Esta investigación fue desarrollada pues en el marco, pues un poco, les comento un poco antes de iniciar la presentación, pues cómo surgió este tema de investigación. Pues este trabajo pues, está enmarcado en un proyecto de investigación liderizado por el doctor Orlando Aguilar dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y que a su vez este proyecto de investigación dio pues pie a la creación del grupo de investigación en energía renovable y ambiente, ¿verdad? Que está conformado por varios docentes y estudiantes en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y pues este proyecto de investigación, pues básicamente lo que busca es evaluar, ¿verdad?, el potencial energético que tenga pues la paja canalera o Saccharum spontaneum por su nombre científico, como pues una posible nueva fuente de energía renovable en nuestro país. Específicamente pues evaluándola en un proceso de gasificación, proceso que más adelante pues vamos a estar hablando un poquito más de eso. Como les mencioné, pues este proyecto pues lo lideriza pues el investigador principal es el doctor Orlando Aguilar. Y pues esta sección, porque este trabajo que les voy a presentar es realmente una sección de este proyecto de investigación, pues lo llevamos a cabo pues mi persona y pues mi compañero también de trabajo, Jaime Lai. Pues sí, así que este es básicamente pues un pantallazo de más o menos cómo surgió el proyecto. Y sí, el título de esta presentación en particular, paja canalera Saccharum spontaneum, especie herbácea invasiva como potencial recurso energético en Panamá. Yo pienso que ya desde ya pues les dice mucho este título, ¿verdad? De lo que se va a tratar la presentación. Pues vamos a ver un poco el tema de lo que es la caracterización termofísica de este material, la paja canalera, y esto también, pues, la evaluación de su potencial energético, así a grosso modo. Y bueno, también comentarles que pues esta idea de evaluar la paja canalera como un potencial recurso energético en nuestro país surge porque, bueno, la paja canalera, pues yo creo que aquí todos quizás hemos visto pues esta paja, ¿verdad? Esta especie, pues que cubre grandes extensiones de terreno en nuestro país, especialmente pues con mayor concentración cerca de lo que es las riberas del Canal de Panamá. Y de ahí es donde viene su nombre, paja canalera. Sin embargo, no solamente tenemos pues esta especie cerca del Canal de Panamá, sino que también pues ya podemos decir que está en todo el territorio nacional, pues en todos lados de nuestro país ya hay presencia de esta paja. Sin embargo, pues hay una mayor concentración, como les digo, cerca de lo que es la ribera del Canal de Panamá. Y quizás en la estación seca, muchos de nosotros pues vemos los incendios, escuchamos las noticias o pues vivimos también de cerca lo que es las quemas y los incendios de masa vegetal que se deben principalmente pues a grandes cantidades de esta paja que cubren pues extensiones de terreno en nuestro país. Y pues así, por simple inflexión, pues en cada estación seca que se queman estas grandes cantidades de masa vegetal, pues surge la interrogante, bueno, esta es una gran cantidad de energía que se libera a la atmósfera y no se le está dando ningún uso. E incluso, pues,
se ha convertido en un problema socioambiental, como hemos quizás también visto en las noticias, incluso recientemente, pues estos incendios de masa vegetal han afectado incluso pues hogares, se han incendiado casas, se han incendiado automóviles, y bueno, ha habido pues cierta afectación por parte de estos incendios y muchos otros problemas que quizás más adelante en la presentación vamos a hablar de tipo medioambiental relacionados a esta paja, porque esta paja no es nativa de nuestro país, es una especie herbácea invasiva que entró en nuestro país, ¿verdad? Y que ha plagado pues muchos territorios y pues como les estoy comentando, pues se ha convertido en un problema no solamente social, sino también medioambiental. Entonces, ¿por qué no aprovechar, por qué no evaluar si podemos aprovechar este recurso, esta especie, esta masa vegetal para la producción de energía, de electricidad específicamente? Entonces, pues de allí parte, de esa premisa, pues parte este proyecto de investigación financiado por el CENACYT, ¿verdad? Para evaluar la paja candelera. Y como les mencioné, pues ya hace un rato, en esta presentación voy a explicarles un poco acerca de esos primeros pasos de este proyecto de investigación y pues los primeros resultados que se han ido obteniendo, ¿verdad? Y pues más que nada, pues la primera fase, ¿no? De este proyecto de investigación. Primeramente, quisiera mencionarles que si tienen preguntas al respecto durante toda la presentación, pueden ir escribiendo todas sus consultas y preguntas en el chat de la reunión, porque a veces quizás pues, a veces se nos surgen preguntas y se nos pasan, ¿verdad? Si las dejamos al final. Así que ya las pueden ir escribiendo en el chat de la reunión. Y al final yo voy a leer, si alguien pues escribió, dejó alguna pregunta, pues yo voy a estar leyéndolas y esto dándole respuesta. También pues al final también va a haber un periodo pues para que ustedes pues puedan hacer sus preguntas y demás. Sin embargo, si durante la presentación pues si les van surgiendo, pues pueden ir dejándolas en el chat. Y desde ya también les voy dejando mi dirección de correo electrónico, ¿verdad? Por si alguien también tiene que salir de la reunión, pues por eso lo puse al principio, desde ya dejarles mi correo electrónico daniel.navarro@utp.ac.pa por cualquier consulta con respecto al tema, ¿no? Así que bien, bueno, como introducción al tema, bueno, he tratado de hacer esta presentación pues lo más simple posible, lo más entendible, porque a veces si nos vamos muchos a los aspectos pues muy detallados, muy medulares del tema, pues puede que quizás no se vaya comprendiendo muy bien el tema. Así que he tratado de hacer esta presentación lo más simple y lo más entendible posible para todo el público. Que quizás algunos sí manejen pues más el tema, pero otros no tanto, ¿no? Así que bien, pues como sabemos todos, existe actualmente, pues nosotros estamos, nuestra sociedad actual pues se ve eh, involucrada en una problemática energética mundial que involucra que hagamos una transición y una transformación de nuestra matriz energética. Y este problema se debe a la alta dependencia de nuestra sociedad actual a los combustibles fósiles. Y esto a su vez pues trae innumerables problemas, entre ellos pues problemas de contaminación ambiental por la cantidad de gases de efecto invernadero y que a su vez trae lo que es el cambio climático y todo lo demás. Y también pues que los combustibles fósiles no nos dan seguridad energética, pues debido a que pues son finitos, no son recursos finitos que en algún momento dado pues van a agotarse estos yacimientos y pues no vamos a tener allí un suministro seguro y constante de esta energía. Entonces, pues ante este problema, pues la solución pues que se ha encontrado son las fuentes de energía renovables. Eh, Sin embargo, pues para poder transformar totalmente la matriz energética y hacer una transición energética hacia fuentes de energía renovables, pues todavía se requieren de grandes esfuerzos y estudios como este, ¿verdad? De muchos esfuerzos no solamente en lo que es el desarrollo tecnológico, sino también
en investigación, ¿verdad? Relacionado pues a todo lo que son estas fuentes de energía renovables y cómo aplicar el desarrollo de tecnologías también de estas fuentes de energía renovables para que entren en nuestra matriz energética. Pues nosotros sabemos, pues por ejemplo tenemos la energía eólica, la energía solar y demás, sin embargo, todavía estas fuentes de energías no permiten esa flexibilidad para la administración o para la gestión de nuestros sistemas energéticos para depender totalmente de ellas. Así que necesitamos todavía de la figura, por ejemplo, de combustibles o de biocombustibles que nos permitan hacer esa transición, ¿verdad? De una forma más limpia y de una forma, ¿verdad? En la que, de una forma sustentable, en la que utilicemos pues, fuentes renovables de energía. Así que bien, empecemos por definir biomasa. ¿Qué es la biomasa? ¿Y por qué nosotros consideramos que la biomasa es una fuente de energía renovable? Bueno, si nosotros analizamos los combustibles fósiles, pues ya sean, por ejemplo, el petróleo, el carbón o el gas natural, estos combustibles fósiles también se derivan de biomasa. En algún momento, el petróleo, el carbón, el gas natural fue biomasa. Sin embargo, es biomasa fosilizada, es biomasa, ¿verdad? Que en el caso del petróleo de origen animal, en el caso del carbón de origen vegetal, pues pasaron millones de años hasta que se formaron estos yacimientos de estos combustibles, ¿verdad? Millones de años pasaron para que entonces el ser humano ahora, en la actualidad, pues haya descubierto estos yacimientos, haya descubierto estos combustibles y también haya desarrollado la tecnología adecuada para la utilización de estas fuentes de energía. Y entonces realmente se ha dado lo que es pues una utilización desenfrenada y cada vez más creciente de este tipo de energía y por lo tanto se ha dado lo que es una libre, cuando se combustiona pues eh, estos combustibles fósiles se da lo que es una liberación pues exacerbada de lo que son los gases de efecto invernadero como lo es pues el dióxido de carbono. Eh, Sin embargo, por el lado de la biomasa, si analizamos la biomasa, sí, la biomasa, pues a través, por ejemplo, en las plantas, ya sea de origen animal o de origen vegetal, pues se va a dar una fijación del dióxido de carbono de la atmósfera, ya que, pues primero las plantas lo fijan a través del proceso de fotosíntesis. Sin embargo, pues también eh, los animales también van a consumir plantas, ¿verdad? Así que igual los animales, ya sea la biomasa, sea de origen animal o sea de origen vegetal, pues va a iniciar la formación de la biomasa, va a iniciar por el proceso de fotosíntesis y va a fijar el dióxido de carbono ambiental o atmosférico. Sin embargo, en el caso de los combustibles fósiles, esa fijación de dióxido de carbono, ¿verdad? Se va a dar de una forma en la que mucho más lenta, ¿verdad? O perdón, la formación de estos combustibles fósiles se va a dar de forma mucho más lenta que en el caso pues de la biomasa, utilizando pues la biomasa como un recurso biomásico, pues como tal. Por ejemplo, si tenemos acá un árbol, ¿verdad? Que lo podemos convertir en leña y esa leña entonces utilizarla a través de un proceso de obtención de energía, de un proceso de conversión, ¿verdad? Se libera nuevamente ese dióxido de carbono que fue fijado por el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, este ciclo es un ciclo sustentable, es un ciclo renovable. Sin embargo, este ciclo de acá no es un ciclo sustentable, no es un ciclo renovable, ya que pues esa liberación de energía, esa liberación de dióxido de carbono a la atmósfera se ha dado de forma mucho más rápida que el proceso de la fijación nuevamente de ese dióxido de carbono a pues combustibles fósiles nuevamente. Entonces, por lo tanto, este ciclo que tenemos aquí no es un ciclo sustentable. Sin embargo, utilizar la biomasa, de verdad, en materiales
biomásicos, convertirlo en materiales biomásicos energéticos, pues eso tarda, esa fijación de carbono tarda unos pocos años. Y pues si lo hacemos de una forma realmente sustentable, pues vamos a tener un ciclo neutro o lo que llamamos un ciclo neutro en carbono. Ahora, esos materiales biomásicos, ¿verdad? Para poder extraer la energía que está contenido en ese material biomásico, tenemos que hacerlo a través de un proceso de conversión. Podemos, por ejemplo, hacer una combustión directa de ese material biomásico o podemos extraer esa energía en forma de un biocombustible, o sea, transformar esa energía de un material biomásico a un biocombustible a través de un proceso de conversión que ahorita vamos a ver cuáles son esos diferentes procesos de conversión, ya sea termoquímicos, o sea, principalmente termoquímicos o bioquímicos, para la obtención entonces de un biocombustible y ese biocombustible entonces pues utilizarlo en un proceso de combustión, ¿verdad? eh, y extraer esa energía contenida en esos biocombustibles. Así que ese es más o menos pues, el proceso de utilización de la biomasa. Sin embargo, tenemos que hablar de que hay diferentes tipos de biomasa, hay diferentes tipos de materiales biomásicos que pueden tener diferentes orígenes. Podemos tener biomasa de origen forestal, como vemos en esta imagen que está aquí, y esto no quiere decir que vamos a ir a los bosques, que vamos a ir a las, ¿verdad? Y vamos a empezar a cortar árboles, ¿verdad? De los bosques y utilizarlos como fuente de energía. Bueno, cuando hablamos de biomasa de origen forestal, quizás no es tanto eso, sino que, por ejemplo, hay países en los que hay muchos incendios forestales y para controlar esos incendios forestales se hacen cortafuegos o lo que pues conocemos aquí en Panamá como calles cortafuego. Y para eso se tienen que pues sí talar franjas de bosque, ¿verdad? Y en esos países pues esos árboles que se cortan para evitar los incendios forestales pueden ser o se utilizan pues como biomasa y como fuente de energía en una planta de biomasa. O también, por ejemplo, para lo que son las líneas, se me ocurre pues los ejemplos entre los ejemplos están las servidumbres de las líneas de transmisión, que se deben también pues cortar los árboles que crezcan ahí en las proximidades de lo que son las líneas de transmisión eléctrica y pueden ser utilizados también esos árboles que se cortan en esos lugares como eh, fuente de energía, ¿no? Como eh, materiales biomásicos. También un material biomásico muy utilizado en el mundo son los llamados cultivos energéticos, que podemos mencionar, pues principalmente son, estos cultivos energéticos son plantas herbáceas, son pajas, la mayoría de ellos. Podemos mencionar la caña de azúcar, que puede ser un combustible energético, el maíz también es un combustible energético, el sorgo, podemos tener algunas especies como el miscanthus, como el switchgrass, que es utilizado pues ampliamente en muchos países como cultivos energéticos. O sea, son plantas que se cultivan para, pues, con un fin, pues, principalmente energético, ¿no? También podemos tener como material biomásico a los residuos agrícolas. Por ejemplo, si se siembra maíz, ¿verdad? Lo único que vamos a utilizar de la planta son los granos de maíz, pero vamos a tener como residuos allí lo que conocemos como la tusa del maíz, vamos a tener allí pues las hojas, los tallos del maíz, entonces todos esos materiales que sobran, ¿verdad? De los procesos agrícolas, entonces también pueden ser considerados como materiales biomásicos o incluso pues también ya en los procesos industriales, ¿no? En los procesos industriales pueden haber residuos orgánicos que también pueden ser utilizados no solamente pues de origen vegetal, sino también de origen animal. En la industria, pues en la industria, principalmente en lo que es la industria alimenticia, hay un montón de residuos que se generan y que pues se pueden utilizar como materiales biomásicos para la producción de biocombustibles o para quemarse directamente. Les puedo pues mencionar que, por ejemplo, en nuestro país,
pues realmente hay muy poca utilización de biomasa, esa es la realidad. Y también un poco por eso el ánimo de este proyecto de investigación, de buscar esas fuentes autóctonas que hay en nuestro país para poder desarrollar pues, la utilización de la biomasa aquí pues nacionalmente. Les puedo mencionar, por ejemplo, que en algún momento dado se intentó impulsar el tema del etanol como un combustible de transporte en nuestro país, o para mezcla, ¿verdad? Como combustible de transporte en nuestro país. Y en ese caso, pues se quiso utilizar la caña de azúcar también como un cultivo energético, sin embargo, ese proyecto no prosperó. Así que actualmente en nuestro país no tenemos cultivos energéticos. En el tema de los residuos agrícolas o los residuos agroindustriales se utiliza, por ejemplo, el bagazo de caña en los ingenios para la producción de calor y electricidad. También se utilizan residuos, por ejemplo, de la industria avícola, de la industria porcina, para también la producción, por ejemplo, de biogás. Eh, También hay una pequeña planta de biogás en lo que es el Cerro Patacón, pues que utiliza lo que se conoce pues como landfill gas o gas de vertedero. Eso tiene también sus aplicaciones o sus características tecnológicas muy en particular. Sin embargo, lo que les quiero decir es que en Panamá existe muy poca, a pesar de que hay algunos esfuerzos, ¿verdad? Por algunos entes muy en particular, algunas empresas muy en particular, pues todavía nuestro país está muy rezagado en tema de la biomasa y tenemos muchísimos recursos biomásicos aquí en nuestro país. Sin embargo, pues no se aprovechan, no se utilizan al máximo. Por ejemplo, les puedo dar alguna experiencia propia. Aquí en Panamá había una planta de papel o de papel higiénico, papel toalla, este tipo de papel, en el que se utilizaba papel reciclado y se generaba una gran cantidad de residuos que tenían un alto contenido orgánico, ¿verdad? Porque el papel al fin y al cabo tiene un origen orgánico. Y pues todos estos residuos que se daban en esta industria, pues simplemente se llevaban al vertedero a Cerro Patacón, pues y no se le daban pues ningún uso o ninguna valoración energética a ese residuo. Sin embargo, si hubieran pues mucho más esfuerzos en cuanto a lo que es el aprovechamiento, perdón, de estos recursos, pues realmente estuviéramos pues aportando pues muchísimo en temas energéticos en nuestro país. Así que existen muchas oportunidades, sin embargo hay que investigar mucho más y hay que pues desarrollar mucho más esa tecnología en nuestro país. Bien, entonces, hablándoles un poco acerca de los procesos de conversión de la biomasa, pues podemos decir que hay dos procesos de conversión. Están los procesos de conversión bioquímico y la conversión termoquímica de la biomasa. Como les decía, pues la biomasa en su estructura tiene contenida pues una gran cantidad de energía. Ahora, esa energía que está contenida dentro de las estructuras orgánicas de la biomasa tiene que ser liberada o tiene que ser transformada en compuestos mucho más simples que se puedan aprovechar. Entonces, esa extracción de esos compuestos energéticos más simples, ¿verdad? Tiene que darse a través de un proceso bioquímico o un proceso termoquímico. En la vía de conversión termoquímica, esa simplificación de esos compuestos de la biomasa se dan a través de la acción de un ser vivo o de microorganismos, ¿verdad? Principalmente de bacterias, a través, por ejemplo, de un proceso de fermentación o un proceso de digestión. A través de un proceso de fermentación, pues esa simplificación de los compuestos de la biomasa, pues producen un combustible líquido que llamamos etanol. Y ese etanol, pues, es utilizado principalmente como un biocombustible de transporte. O se ha utilizado, pues, típicamente como un biocombustible de transporte. Si, pues, por otro lado, pues, esa biomasa la sometemos a un proceso de digestión, vamos a obtener un biocombustible gaseoso que, pues, recibe el nombre de biogás, y ese biogás lo podemos utilizar, ¿verdad? Lo podemos quemar para la producción de calor
en un proceso industrial o pues en nuestras residencias, ¿verdad? Como simplemente un gas combustible. O también pues se puede quemar y pasar esta energía a un fluido portador de energía como vapor de agua, ¿verdad? A alta temperatura, y este vapor de agua entonces pasarlo a una turbina y producir electricidad, ¿verdad? O por otros métodos. O también puede almacenarse tal cual en forma de biocombustible, o incluso se puede utilizar también en la industria química. Entonces, pues básicamente el tipo de material biomásico que vamos a utilizar en estos procesos de conversión bioquímica son aquellos, por el lado de la biomasa vegetal, son aquellas plantas o aquellas partes de la planta que tienen un alto contenido de carbohidratos o de hidratos de carbono, como conocemos. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar la planta del maíz para un proceso de conversión bioquímica, lo que nos va a ayudar o lo que va a tener una mejor respuesta a un proceso de conversión bioquímica van a ser los granos de la mazorca o los granos del maíz, porque son quien tiene pues, un mayor contenido de hidratos de carbono. Sin embargo, el resto de la planta del maíz, ya sean pues ya el residuo de la mazorca o los tallos, las hojas y demás, son lo que llamamos pues compuestos lignocelulósicos. Y esos compuestos lignocelulósicos, pues la energía contenida en esos compuestos lignocelulósicos, pues responden mejor a lo que son los procesos de conversión termoquímicos. Y que dentro de los procesos de conversión termoquímicos, ¿verdad? Vamos a tener lo que es la combustión, que la combustión es básicamente pues una oxidación completa, ¿verdad? Como conocemos, una reacción química exotérmica, ¿verdad? En la que va a haber una liberación de gran cantidad de energía, ¿verdad? Y esa oxidación completa en presencia pues de un ambiente rico en oxígeno, por eso la llamamos porque es una oxidación completa, vamos a obtener gases de combustión a una alta temperatura. Y con esos gases de combustión a alta temperatura podemos, por ejemplo, producir vapor de agua y pues llevarlo a una turbina de vapor, ¿verdad? Y producir electricidad o podemos pues simplemente utilizarlo en un proceso industrial para obtener calor para dicho proceso, ¿no? Sin embargo, si en vez de hacer una oxidación completa, pues restringimos la entrada de oxígeno a este proceso de conversión, ¿verdad? Eh, esto, disculpen un momentito por acá. Entonces, si limitamos la cantidad de oxígeno que entra a este proceso de conversión termoquímica, entonces estamos ante lo que es la gasificación, ¿verdad? Va a ser una oxidación parcial. Y con esta oxidación parcial vamos a obtener lo que es el syngas, o que es pues un gas combustible que pues llamamos syngas, ¿verdad? Que con el que también pues podemos luego almacenar o podemos utilizar directamente y pues producir electricidad, ¿verdad? En una turbina de gas o en un motor de combustión interna, podemos quemar ese gas pues en un motor de combustión interna tal cual lo hacemos con la gasolina o el diésel, ¿verdad? O producir calor para un proceso industrial, pues almacenarlo, como les decía, como un biocombustible, o incluso pues también se utiliza ya este gas en lo que es la industria química para como materia prima pues para la producción de químicos, biopolímeros y demás. Entonces, cabe señalar pues, que en los procesos de conversión, si en los procesos de conversión bioquímica, esa simplificación de los compuestos biomásicos se daba a través de pues, seres vivos, o sea, de bacterias, en el caso de la conversión termoquímica, esa simplificación de esos compuestos se va a dar a través del calor. El calor es ese agente que va a simplificar esos compuestos. Y entonces, por ejemplo, aquí en la gasificación, pues una parte de la biomasa se quema y esa parte de la biomasa que se quema, pues va a generar el calor suficiente para que la otra parte de la biomasa que no se combustiona totalmente, entonces se desprenda, pues o desprenda aquellos compuestos volátiles
que pues van a contener pues ciertos gases que pues van a dar lo que es la composición del syngas, ¿no? Como gas combustible. Por otro lado, si esa oxidación se da o se da pues en un ambiente pues eh, eh, ausente de oxígeno, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lo que es la pirólisis. Y de la pirólisis entonces podemos obtener pues combustibles tanto líquidos, a los que vamos a llamar bioaceites, o combustibles sólidos, que le llamamos carbón vegetal, o pues también gaseosos, que le llamamos pues gas de pirólisis. Y pues existen diversos tipos de pirólisis, dentro de los cuales pues obtenemos o más bioaceite, o más carbón vegetal, o más gas de pirólisis, dependiendo de cómo sean pues los parámetros dentro de lo que se realice en esta pirólisis. Entonces, dentro de cada uno de estos procesos de conversión vamos a tener pues muchísimos factores que van a afectar pues estos procesos, y estos no son los únicos procesos de conversión que existen para convertir la biomasa en energía. Sin embargo, les presento aquí los más utilizados, los principales que existen, ¿verdad? Entonces, al igual, pues en el proceso de pirólisis, pues estos compuestos, ¿verdad? O estos biocombustibles, productos de la pirólisis, pues pueden ser utilizados para la generación de electricidad, calor, pues biocombustibles, almacenar biocombustibles, o pues para la industria química también. Entonces este básicamente pues un esquema de los principales, como les mencionaba, los principales procesos de conversión de la biomasa que existen. Bien, entonces pues bueno, la sacaron espontáneo, paja canalera, es un material lignocelulósico, así que desde de salida pues Disculpa, Daniel, enfoque que se le da para el aprovechamiento de... ¿Aló, sí? se estaba escuchando cortado. Sí, disculpen, sí, sí. Okay. Ok, listo. Lo que pasa es acá cuando... Disculpen, disculpen un momento. Cuando acá me está sonando el teléfono y ya soluciono por acá. A ver, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. A ver, ya estoy con ustedes, ya regreso en un momento. Ok, listo, ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, voy a continuar. Listo, disculpen. Sí, entonces, bueno, la paja canalera, pues como les decía, es un compuesto, perdón, ajá. La paja canalera es un compuesto lignocelulósico, es una biomasa del tipo lignocelulósico, y por lo tanto, desde un inicio, pues el enfoque el objetivo de utilizar esta biomasa como potencial recurso pues, energético es extraerle energía a través de un proceso de conversión termoquímico, como vimos hace un momento. Y realmente en el mundo, y en cuanto a en los temas de investigación, en el tema de biomasa, se apunta o se está apuntando actualmente más a lo que son los procesos de conversión termoquímico.
porque quizás los procesos de conversión bioquímicos, al utilizar materiales biomásicos con alto contenido de carbohidratos o hidratos de carbono, pues estaría un poco quizás en, en choque con o quizás en conflicto con pues la utilización de estos materiales para la alimentación humana, porque pues básicamente pues estos cultivos o este tipo de, pues, de material orgánico que se utiliza principalmente en los procesos de conversión bioquímica también pueden ser utilizados como alimentos, como les daba el ejemplo, por ejemplo, del maíz. Sin embargo, en el caso de los lignocelulósicos, pues los seres humanos no comemos eh, pues, este tipo de compuestos, ¿verdad? Así que no habría un conflicto ahí con el tema alimenticio, ¿verdad? Entonces, pues se habla de que los materiales biomásicos lignocelulósicos son los que, pues, tienen mayor oportunidad de funcionar o de ser utilizados como combustible o como recursos energéticos para esa transición energética que tanto buscamos. Entonces, la paja canalera o la sacaron espontáneo, ¿verdad? Que en nuestro país cubre grandes extensiones de terreno, como les decía en un inicio, principalmente pues en las áreas cercanas a lo que es la ribera del Canal de Panamá. Pues como vemos aquí en esta imagen, son grandes extensiones de terreno que cubren pues en nuestro territorio, que incluso a veces pues lo vemos así como bonito, ¿no? Eh, ya que estos terrenos están cubiertos a veces pues entre los meses de agosto y septiembre, que es cuando se da la floración de esta planta. Vemos quizás estos terrenos como con una cubierta de una manta blanca. Sin embargo, esta paja realmente, como les decía, una especie invasiva, es una especie no nativa de nuestro país. Esta especie es originaria del sudeste asiático y del subcontinente indio y que se estableció, que llegó a nuestro país eh, en la primera mitad del siglo XX. Y existen muchas teorías en cuanto a cómo llegó esta biomasa o esta paja aquí a nuestro país, cómo se extendió aquí en nuestro país. Incluso hay teorías, por ejemplo, que mencionan que esta paja llegó porque los mismos norteamericanos la sembraron aquí en las riberas del canal para controlar el tema de la erosión. Hay otras teorías que dicen de un barco proveniente del sudeste asiático que fue lavado aquí en el canal y que ahí cayeron las semillas y entonces se diseminó. Han existido muchas teorías pues, a través del tiempo de cómo llegó esta especie invasiva a nuestro país. Sin embargo, la autoridad del Canal de Panamá, la teoría que ellos aceptan después de haber hecho ciertas investigaciones es que esta paja fue introducida en nuestro país, o pues el registro más antiguo que se tiene pues de la presencia de esta paja en nuestro país fue en lo que actualmente se conoce el Parque Summit, que pues en aquellos tiempos era un centro de investigación para los norteamericanos en temas de botánica. Y en ese sentido, pues lo que encontraron en estas investigaciones es que en este centro de investigación botánico lo que se estaba haciendo eran cruces entre sacar un espontáneo traída de otras partes del mundo para combinarla o para cruzarla con sacar un oficiarium, que es lo que conocemos como la caña de azúcar, ya que estas dos especies son familias, son por decirlo así, son primas. Entonces, como son familias, pues pueden darse un cruce genético entre estas dos especies. Y pues ellos estaban haciendo esas investigaciones pues ya que sacar un espontáneo es una paja pues que crece casi que en cualquier parte, en cualquier lugar que caiga una semilla de esta planta pues crece y crece en condiciones extremas, en suelos marginales. No necesita pues como quien dice mucho cuidado para que esta planta crezca y se disemine, ¿no? Así que es muy fuerte esta planta, sin embargo pues la caña de azúcar es lo contrario, pues sí necesita ciertas condiciones especiales para crecer, para que no le caigan plagas, para esto y demás. Entonces,
pues se quería hacer esta combinación genética entre entre estas dos especies. Entonces, aparentemente, o lo que se, pues, se predice o lo que eh, esto, se tiene lo que se llevó a la conclusión pues, de esta investigación es que aparentemente pues, en este centro de investigación pues, se salió de control este experimento, por decirlo así, las parcelas que tenían pues, cultivadas de esta paja y de ahí entonces se dio lo que es la diseminación a todo lo que son los terrenos cercanos al Canal de Panamá y a otros terrenos también, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, esta es una teoría aceptada, ¿no? Pero simplemente se los comento eh, porque es la versión pues, más aceptada por lo que es la autoridad del Canal de Panamá, de cómo fue introducida la paja en nuestro país. Entonces, pues desde ese momento, desde la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Hasta la fecha, pues realmente sí la paja canalera se ha convertido en un problema socioambiental, social en el sentido de, pues, de que cuando se dan las quemas en época seca, eh, pues, pues hay muchas personas que pueden salir perjudicadas, no solamente por la contaminación, por el humo, por el hollín que producen estas quemas, sino también por afectación a la propiedad privada, ¿no? La propiedad de las personas, como les mencionaba, pues incluso residencias, autos que se han visto afectados con todo este tema, porque cuando se dan estas quemas, estos incendios, la verdad es que se diseminan muy rápidamente. Entonces, en el tema ambiental también, porque cuando, por ejemplo, se da la tala de un bosque y el suelo pues queda eh, despejado, ¿verdad? Esto inmediatamente llega la paja canalera, coloniza ese terreno, ¿verdad? Que quizás ha sido deforestado y entonces es muy difícil que nuevamente vuelva a crecer pues el bosque en ese lugar, porque la paja canalera es quien la que pues se adueña de ese punto, ¿no? Entonces, también, y la característica de ella, pues que no necesita pues muchos nutrientes, puede crecer casi en cualquier tipo de suelo y hasta en suelos marginales, en suelos pues quizás no tengan tantos nutrientes, pues ella puede crecer rápidamente y diseminarse rápidamente. Y además, pues que como les dije, en las épocas, en los meses de agosto y septiembre, que es cuando se da lo que es la floración de ella, pues esas semillas pueden llegar hasta kilómetros de distancia, pues movidas por el viento, y pues su diseminación es muy amplia y muy rápida. E incluso, pues para los reforestadores, cada vez que hay una campaña de reforestación en algún punto, uno de los principales enemigos para la reforestación es la paja canalera, porque en un punto, en un terreno en donde que esté deforestado, pues si yo siembro allí un árbol y cae la paja canalera, lo más probable es que la paja canalera crezca mucho más rápido que el árbol que yo planté y por lo tanto ahogue el árbol y pues no haya servido de nada pues toda la reforestación o la cantidad de árboles que yo haya plantado en ese lugar. Eh, y pues para el Canal de Panamá también representa un gran problema porque en los lugares como este, en el que deberían haber bosques, no los hay, sino hay, son estos pastizales, los pastizales no absorben tanta agua como los bosques. Los bosques funcionan como esponjas durante la estación lluviosa y luego durante la estación seca poco a poco van soltando toda esa agua que absorbieron. Sin embargo, en los pastizales esa absorción y esa liberación de agua se da mucho más rápido. También en la época seca, cuando se queman todos estos terrenos, luego viene la época lluviosa y pues estos terrenos que están pues desprotegidos, que están pelados, por decirlo así, entonces pues todo lo que son los sedimentos, ¿verdad? Van a llegar a los ríos y eso a su vez al canal y todo eso representa un gran problema. Sin embargo, si esto estuviera, en vez de estar plagado por paja canalera, estuviera plagado por eh, bosques, pues no tendríamos todos esos problemas, ¿no? Entonces, realmente la sacaron espontáneo es un serio problema en nuestro país, es considerado una plaga, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.
en todo el mundo esta paja es considerada una plaga y una especie pues peligrosa, ¿no? Para el medio ambiente. Entonces, pues bueno, eh, nosotros tenemos, como les decía, nosotros no solamente tenemos paja canalera dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, sino que también tenemos fuera de la cuenca del canal. Por ejemplo, aquí esta fotografía que tenemos a nuestra mano izquierda fue tomada en un punto llamado Ciudad del Árbol, en Chilibre, que está dentro de, de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Y esto nos da una idea de las extensas regiones, ¿verdad?, que están cubiertas por paja canalera. Y esta otra fotografía que tenemos acá es tomada desde el templo Bahá'í. Si vemos por aquí, pasa lo que es el corredor norte. Y esta área está fuera de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Entonces no solamente tenemos pues paja dentro de la cuenca, sino también pues casi que, como les decía hace un momento, en todo el territorio nacional. En algunas provincias menos que en otras, obviamente, pero sí casi que se ha podido diseminar en todo el territorio nacional. Entonces, pues de allí surge pues la idea de este proyecto, como les mencionaba, el proyecto de investigación IDDS 15-083, financiado por el CENACYT, pues que dio pie también a la creación de lo que es el Grupo de Investigación Energías Renovables y Ambiente GIERA, dentro de lo que es la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, que aglutina docentes y estudiantes, e incluso pues investigadores que nos han apoyado pues, para la realización de lo que es este proyecto de investigación, y que dentro de las muchas entidades de las cuales hemos recibido apoyo, pues podemos pues mencionar así pues rápidamente a el CEPIA de la Universidad Tecnológica, el Centro Experimental de Ingeniería y la Autoridad del Canal de Panamá, que nos han brindado pues muchísimo apoyo para la realización de esta investigación. Entonces, pues básicamente este proyecto de investigación, pues podemos decir que empieza con lo que es una caracterización energética de la paja canalera, ver cuáles son sus propiedades, sus características como potencial recurso biomásico, ¿no? Y luego que hemos caracterizado pues esta especie, entonces pues estimar el potencial energético. Y básicamente en estas dos fases son las que les voy a presentar a continuación, de lo que llevamos del proyecto. Y luego el proyecto también lo que busca es pues evaluar este material biomásico en un proceso de gasificación, un proceso de conversión termoquímico de gasificación. Yo puedo mencionarles pues los beneficios de la gasificación, es que como producto de la gasificación vamos a obtener un gas combustible. Sin embargo, en un proceso de combustión directa, simplemente pues quemar la paja canalera, vamos a obtener gases de combustión a alta temperatura, pues básicamente el producto va a ser calor, ¿no? Y el calor no lo podemos almacenar por mucho tiempo. Sin embargo, en el proceso de gasificación vamos a obtener un gas combustible llamado syngas que podemos almacenar o podemos utilizar directamente. Luego de producido el syngas, podemos meterlo a un motor de combustión interna, pues, y producir electricidad allí inmediatamente, o como les decía, pues poder almacenarlo. Entonces, la gasificación realmente es un proceso termoquímico que nos trae pues muchos beneficios en ese sentido en la gestión de los sistemas energéticos. Entonces, lo que busca el proyecto es básicamente pues evaluar el desempeño de la paja canalera como material pues de alimentación ya en un proceso de gasificación desarrollado en un reactor o en un gasificador a escala de laboratorio. Y luego pues de hacer esto, de instalar todo este sistema, entonces optimizar ese proceso de conversión para la obtención del syngas, ¿no? Y después que ya se ha optimizado todo ese sistema de gasificación, entonces pues acoplarlo a lo que es la producción de energía eléctrica y evaluar también entonces la utilización de ese gas combustible o ese syngas principalmente en un motor de combustión interna para la que es la salida de energía eléctrica. Y pues una vez pues se haya evaluado todo este sistema, entonces podemos replicar este mismo proceso en otros recursos biomásicos.
que pueden estar presentes en nuestro país y que pues ya hay algunos miembros de nuestro grupo de investigación pues que ya están haciendo pues esfuerzos en ese sentido, de no solamente investigar en la dirección pues de la paja canalera, sino paralelamente pues evaluar muchos otros recursos biomásicos, que como les decía, en Panamá no solamente estamos carentes en temas de utilización de los recursos biomásicos que tenemos, sino también estamos muy carentes en temas de investigación de biomasa. Realmente son muy pocos esfuerzos que se pueden rescatar, que se han dado en nuestro país en la línea pues el tema de la biomasa. Así que bien, este es básicamente un esquema pues bastante sencillo de pues lo que busca este proyecto, ¿no? Entonces bien, ya entrando específicamente lo que es pues, los resultados de cómo se dio esta investigación o esta primera fase del proyecto de investigación, pues podemos decir que este estudio pues, que realizamos nos centramos a lo que es la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, ya que la autoridad del Canal de Panamá tiene pues muy bien documentado pues todo este tema dentro de la cuenca y contábamos con muchos datos disponibles o con los datos suficientes pues disponibles para poder empezar nuestro proyecto dentro o enmarcándolo pues solamente dentro de lo que es la cuenca del Canal de Panamá. En lo que es el territorio nacional todavía hace falta mucho trabajo en lo que es pues documentar la presencia de la paja canalera en todo el territorio nacional. Así que, pues, aprovechando de que la autoridad del Canal de Panamá, pues, tenía, pues, ya los datos suficientes para poder arrancar, pues, y decidimos enmarcarlo primeramente a lo que es la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que es donde también está la mayor concentración de paja canalera en el país. Entonces, para eso utilizamos, pues, en un inicio lo que es el mapa de cobertura vegetal y uso de suelo de la ACP, que ellos realizan cada 5 años. Utilizamos, pues, inicialmente el estudio del 2013, en donde ellos identifican las áreas que están cubiertas o que tienen mayor concentración de paja canalera. Gracias a la ACP pues pudimos filtrar este estudio solamente para paja canalera y obtener un mapa pues un poco más detallado como el que vemos acá. No sé si lo ven, pero aquí hay algunas manchas amarillas dentro del mapa en donde hay la mayor concentración pues de paja canalera dentro de esa zona. Así que habiendo pues identificado aquellas regiones o aquellos territorios que tenían una mayor densidad o una mayor concentración de paja canalera, entonces de allí decidimos pues los sitios de muestreo de donde íbamos a obtener la paja canalera. Para eso utilizamos pues un proceso aleatorio y delimitamos aquellas áreas que íbamos a utilizar, o sea, estas áreas amarillas que veíamos acá, pues delimitarlas a través de visitas, ¿verdad?, a los sitios y pues utilizando también la aplicación My Maps de Google, entonces estableciendo aquellos polígonos en donde pues encontrábamos pues esas concentraciones de paja canalera. Primero teníamos, pues seleccionamos 10 sitios al azar de los que habíamos encontrado en el mapa y luego aleatoriamente, pues para tomar una muestra representativa, pues elegimos 4 sitios, establecimos los polígonos como vemos aquí, o sea, después de visitar los sitios, entonces establecimos estos polígonos y luego pues ya visitando los sitios, después de hacer un mallado y después de elegir pues sitios aleatorios dentro de lo que son los polígonos, entonces seleccionábamos allí en los sitios específicos un área de 4 metros cuadrados, o sea, un área de 2 por 2 metros, y cortábamos toda la paja que se encontraba pues en esa área, en esos 4 metros cuadrados, y lo colocábamos sobre lonas, como vemos aquí, en donde pues las separábamos, ahí mismo en el sitio separábamos pues las plantas en plantas vivas, también encontrábamos residuos de quemas anteriores, de quemas pues de que se habían realizado en meses anteriores o pues en años anteriores, ¿verdad? Encontrábamos tallos totalmente carbonizados o tallos totalmente muertos, ¿verdad? También los separábamos de lo que eran las plantas vivas
Y también encontramos pues en algunos sitios encontramos algunas otras especies, ¿verdad? Allí combinadas con lo que era la paja canalera. Así que hicimos esa separación inicial en el sitio, bueno, luego de recogida las muestras. Ahí mismo en el sitio también hacíamos, pues tomábamos algunas características de las plantas que íbamos a utilizar como muestras, medíamos la altura de las plantas, la longitud del tallo y el diámetro de los tallos también. Y eso un poco como para caracterizar pues el tamaño de las plantas que encontrábamos en cada uno de los sitios, y encontramos pues que en los diferentes sitios que recogimos muestras pues teníamos pues plantas con diferentes tamaños, con diferentes diámetros del tallo, ¿verdad? Con diferentes longitudes del tallo. Eso nos daba un indicio también de que la muestra que nosotros estábamos obteniendo una muestra bastante heterogénea, ¿no? De toda la biomasa quizás pues que está presente en sus diferentes pues secciones o en etapas de vida, ¿no? Que se encuentran dentro de lo que es la cuenca del Canal de Panamá. Entonces, luego que obteníamos este material, que cortábamos este material, lo transportábamos a la sede de Tocumen, la UTP, y allí pues hacíamos lo que era un proceso de picado y pesaje de todo el material recolectado, pues a través de picadoras como esta, en las que pues establecíamos el tamaño de partícula a 10 milímetros, el tamaño de corte a 10 milímetros, y pues registramos todo el peso del material inmediatamente en lo que hacíamos el muestreo. Pues todo ese material luego de picado, luego de pesado, entonces lo colocábamos sobre lonas de polietileno a secar al aire. ¿Y por qué hacíamos este proceso de secar al aire? Para ir controlando, también elegíamos muestras de control, ¿verdad? Que separábamos de toda la paja, separábamos esa muestra de control, y esa muestra de control entonces la pesábamos constantemente, íbamos 3 veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes, íbamos y pesábamos esa muestra de control y íbamos registrando la pérdida de peso. Porque obviamente estas muestras de biomasa, cuando la tenemos en su estado pues natural, en su estado silvestre, va a tener pues mucha humedad encima, no solamente externamente, sino también internamente. Y pues luego de un proceso de secado al aire, luego tampoco sin exposición directa al sol, lo hacíamos bajo techo, solamente pues que estuviera expuesta al aire solamente. Entonces observar cómo iba perdiendo pues peso, cómo iba perdiendo masa, cómo iba perdiendo humedad, pues en otras palabras. Entonces para eso las dejamos allí pues expuestas al aire, para ir midiendo pues cuánta humedad o cuánta agua podían perder esto eh, pues, un proceso de secado pues al natural, ¿no? O un proceso de secado al aire. Bien. Entonces, básicamente, pues como les decía, habíamos separado las muestras en plantas vivas, en plantas muertas, en otras especies. Las otras especies obviamente las descartamos, no las investigamos, porque lo que queríamos pues, estudiar era la paja canalera. Así que también nos pareció muy interesante analizar lo que era el tema de comparar, pues, por ejemplo, las plantas enteras, las plantas vivas enteras, pues separarlas en pues, los tallos solamente, porque los tallos están mucho más densos, hay una densidad energética pues, mayor en los tallos que en las hojas, por ejemplo. Entonces decidimos pues tomar una muestra, por ejemplo, de plantas vivas totalmente enteras, tanto hojas como tallos, otra muestra solamente los tallos de la paja, o sea, separábamos las hojas de los tallos, había una metodología allí para separar las hojas de los tallos, contábamos los nódulos y las cortábamos en el penúltimo nódulo de la planta, bueno, y otros detalles allí que considerábamos para hacer esa diferenciación de las muestras, y también pues consideramos también otra muestra en solamente pues los tallos. Entonces, como teníamos 4 sitios de recolección o 4 puntos de muestreo,
al final pues obtuvimos lo que eran 12 muestras diferentes, ¿verdad? Que las identificábamos de esta manera como podemos ver en este cuadro. Entonces, esas 12 muestras, para poder hacer los análisis que teníamos que hacer de laboratorio con esas muestras, entonces pues teníamos que preparar esas muestras para ensayo. Esas muestras para ensayo pues las preparábamos de acuerdo a una normativa, la normativa ASTM E1751, pues que ahí primero hacíamos lo que era un proceso de molido, ¿verdad? Y luego un tamizado para separar lo que eran las muestras, la muestra de cierto tamaño de partícula y lo que eran las partículas finas. Las partículas finas se diferenciaban o se hace esa separación de las partículas finas de la muestra que íbamos a analizar como tal, ya que en las partículas finas, por ejemplo, si la paja estaba cerca de un camino o de una calle, pues esa paja podría tener, por ejemplo, mucho polvo o mucha tierra, ¿verdad? En sus hojas. Y todo ese material particulado fino, ¿verdad? Que es inorgánico, que no es parte de la planta. Entonces, pues, también diferenciarlo de lo que es la planta como tal, ¿no? Entonces, por eso se hacía ese tamizado para diferenciar lo que es el material particulado fino eh, de la planta como tal o de la biomasa como tal, que obviamente va a tener un contenido mucho menor de material inorgánico. Entonces, luego de hacer esa preparación de las muestras para ensayo, entonces se hizo un análisis próximo. Ese análisis próximo, pues, es básicamente determinar el contenido en peso que tiene esta biomasa en humedad, o sea, en agua, de cenizas, que estas cenizas, pues, simplemente es material inorgánico que está contenido dentro de la biomasa, el material volátil, que es todo aquel material que se puede desprender de la biomasa en forma líquida, en forma de gas, y es donde básicamente va a estar la mayor cantidad pues, de energía y también lo que es el carbono, que el carbono pues es la diferencia de estos tres compuestos, ¿no? O de estos tres componentes de la biomasa. Y también pues hicimos un análisis de lo que era la densidad aparente. La densidad aparente nos sirve, por ejemplo, si en un futuro se quiere utilizar la paja canalera como material biomásico, como recurso energético en una planta de conversión, una planta de potencia, por ejemplo, y se quiera transportar esa energía, perdón, esa biomasa de un lugar a otro, en lo que son los procesos logísticos, sería muy importante este dato porque así pues sabríamos la relación entre volumen y peso que tendríamos pues en ese material, ¿no? Una vez recolectado. Ese proceso, por ejemplo, de medición de densidad aparente también lo realizamos a través de una normativa, la ASTM E873-82, y también pues la medición de humedad, cenizas y material volátil también a través de diferentes normativas. En el caso de la humedad y ceniza, a través de la normativa STM, mientras que en el caso del material volátil, una normativa ISO. La diferencia o por qué la diferencia entre la normativa, pues realmente la normativa ISO y la normativa STM pues tienen la misma base, son básicamente lo mismo, solamente que sí establecen ciertos equipos que deben ser utilizados y pues contábamos con los equipos pues, necesarios para lo que es la normativa ISO, ¿no? Para el caso del material volátil, que pues básicamente son los tipos de hornos que utilizábamos pues, para cada una de esas mediciones de cada uno de esos componentes. Esto, en el tema de la humedad, sí, ya les mencioné, por ejemplo, que nosotros poníamos la biomasa a secar al aire en estas lonas o en estas, sí, en esas lonas de polietileno, y ella perdía humedad al aire. Esa humedad es la que le llamábamos humedad externa. Sin embargo, luego de que ya después del tiempo, cuando ya veíamos que al aire la paja no seguía perdiendo
masa, no se iba perdiendo humedad, entonces ya decíamos que estaba totalmente seca al aire. Sin embargo, todavía tenía cierto contenido de humedad inherente dentro de la misma biomasa que no podía perder así pues con secado al aire. Así que esa humedad es lo que llamamos como humedad inherente, que esa humedad para poder extraerla de la biomasa y contabilizarla, pues debía hacerse a través de una balanza de humedad, que es un pequeño, pues básicamente un pequeño horno que lleva la biomasa a 100, a un poquito más de 100 grados centígrados, obviamente para pues que se evapore todo lo que era el agua y así contabilizar lo que quedaba, el material en peso que quedaba ahí en la balanza. Para el caso de las cenizas, sí se tenía que llevar la muestra a 500 grados centígrados en un horno mufla, y para el caso del material volátil sí se tenía que llevar a unos 900 grados centígrados para pues extraer todo ese material de la muestra, ¿no? Y así pues básicamente pues es como se realizaron cada uno de esos procesos. Bien, también hicimos una medición de lo que es el poder calorífico, que es lo que nos va a decir realmente cuál es el contenido energético de la biomasa, también con respecto a una norma ISO 14918 del 2009, en la que se utilizó una bomba calorimétrica Caleco hace 500, gracias pues, al apoyo de lo que es el Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales de la UTP, conocemos como CEPIA, pues que nos facilitó pues, la utilización de ese equipo y poder contabilizar el poder calorífico superior y pues hacer lo que es el cálculo del poder calorífico inferior, pues como vemos acá, ¿no? Bien. Bien. Bien, entonces discutiendo un poco ya los resultados que obtuvimos de esta caracterización termofísica de la biomasa, obtuvimos un rendimiento biomásico. El rendimiento biomásico es la relación entre pues masa y los metros cuadrados, o sea, cuánta masa de paja canalera podemos obtener en determinados, pues, en un metro cuadrado, ¿verdad?, de extensión. Y pues obtuvimos muchas diferencias entre los diferentes sitios de muestreo. Sin embargo, pues en promedio podemos decir que por cada metro cuadrado de pues, paja canalera, pues, aproximadamente o en promedio podemos decir que podemos encontrar 5.19 kilogramos, ¿verdad? Y este es un dato pues muy importante porque pues de ahí podemos estimar, ¿no? Pues cuánta biomasa podemos obtener de una extensión del terreno, así como las diferentes fracciones que nosotros consideramos, ¿no? De plantas vivas, los tallos, las hojas y los tallos muertos. Bien, cuando pues, como les decía, cuando medimos pues la humedad externa a través de lo que era el proceso de secado al aire de la biomasa, pues que se dio a unas condiciones promedio de 28 grados centígrados y una humedad relativa promedio de 81% en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que es una temporada pues lluviosa. Entonces obtuvimos pues estos resultados. En cuanto a las plantas enteras vivas, obtuvimos pues que tenían una humedad externa aproximadamente del 59%, o sea que cuando las pusimos a secar, desde el día 1 hasta el último día que hicimos la medición, pues perdió un 59% de su peso, mientras que los tallos de las plantas vivas solamente pues perdieron un 64%, mientras que los tallos muertos perdieron solamente un 23%. Quiere decir que los tallos muertos pues tienen un menor contenido de humedad externa, pues obviamente no por las características de ellos, que como ya pues no tienen tantas estructuras en donde almacenar agua, pues tienen una menor cantidad de humedad. Bien. Pues también aquí vemos un diagrama en el que podemos ver la evolución. Por ejemplo, aquí en el día 1, que teníamos el 100%
del peso de la biomasa o de las muestras, ¿no? Entonces vimos cómo a través de los días, al pasar los días, vimos cómo iba disminuyendo el peso, ¿verdad? Con respecto al peso original, o sea, el 100% del peso original. Y vemos cómo, por ejemplo, ¿verdad? Fueron los que mayor peso pues perdieron, ¿verdad? Y que ya íbamos viendo, por ejemplo, que al día, pues 23, a los 23 días a los 23 días de poner a secar la biomasa, entonces ya íbamos viendo que, pues, que el peso ya no iba variando, ya variaba, ya lo que hacía era que aumentaba o disminuía dependiendo del día que hacíamos la medición. El día que llovía, pues la biomasa pues, estaba más húmeda, el día que no llovía, pues estaba más seca y así, pues ya había perdido toda la humedad posible pues al aire, ¿no? Eso más o menos ocurrió en el día 23. Así que allí, después de ese día, pues paramos lo que eran esas mediciones y pasamos a la siguiente etapa. Eh, y bueno, también entonces lo que hicimos fue la medición de la densidad aparente, en la que pues es muy importante también que todos estos resultados están en bases, porque no es lo mismo pues que nosotros reportemos un resultado en base al peso del material, inmediatamente lo cosechamos, ¿verdad? Que tenía toda la humedad que les mencioné hace un momento, o en base al peso del material cuando ya había sido secado al aire, o incluso pues también puede ser reportado los resultados en base al peso del material cuando ya se le ha extraído la humedad de una forma forzada, ¿no? Esto, pues como les mencionaba hace un rato, pues calentando la biomasa y extrayendo la humedad, ¿no? Bien, esto, entonces obtuvimos estos resultados. Realmente el material que presentó una mayor densidad fueron los tallos de la planta viva, perdón, los tallos muertos fueron los que presentaron una mayor densidad y luego los tallos de las plantas vivas. Entre un material biomásico, entre mayor densidad aparente tiene, eso quiere decir que va a tener una mayor concentración de energía, tiene mayor densidad energética, porque vamos a tener pues en menos volumen, vamos a tener pues mayor masa, mayor energía. Y eso también pues es un indicativo para lo que sería pues la administración logística en la utilización de esta especie como pues recurso energético. Como les mencionaba también, hicimos lo que eran la medición de las partículas finas, todas aquellas partículas con un tamaño menor a 180 micrómetros, luego el proceso de tamizado, pues encontramos, por ejemplo, estos resultados. Siempre encontramos que los tallos muertos presentaban una mayor cantidad de partículas finas. Esto se debe a que los tallos muertos, como casi siempre los encontrábamos muy cerca del suelo, porque eran restos de quemas pasadas, pues tenían quizás mucha arena, mucho polvo, mucha tierra, ¿verdad? Impregnados en ellos y por lo tanto, pues iban a tener un mayor pues, porcentaje de partículas finas. Mientras que luego teníamos, por ejemplo, plantas vivas enteras que seguían en cuanto al tema de las partículas finas, ya que, pues bueno, las plantas vivas enteras, como tienen lo que son las hojas, y las hojas, pues, tienen una mayor superficie y se les pueden adherir mucho más polvo y otro material, pues, inorgánico. Entonces, pues, ahí encontramos también bastantes pues, partículas finas, y en los que menos encontramos, pues, en la mayoría de los sitios, partículas finas fueron en los tallos, ¿no? Bien. Eh, también es muy importante mencionar que nosotros dividíamos, luego que hacíamos lo que era la preparación de las muestras, pues diferenciábamos dos muestras adicionales entre partículas finas y pues el material pues biomásico como tal que íbamos a analizar. Y luego le hacíamos las pruebas de humedad, material volátil y ceniza a ambas muestras, tanto a las partículas finas como a el material biomásico, y entonces hacíamos los resultados, eh, mostrábamos como un promedio ponderado. Entonces, en el análisis próximo, en cuanto a la humedad inherente, pues encontramos
que luego ya desecada la biomasa al aire, luego que ya había perdido toda la humedad externa al aire, entonces, pues las plantas vivas todavía tenían un contenido, por ejemplo, en promedio de 12.53%, ¿no? Todavía, después de secarla al aire, todavía contenían un 12.53% de agua en promedio en su estructura interna, ¿no? En el caso de los tallos, un 11.78% y en los tallos muertos, 11.37%. Entonces, en resumen, en cuanto al análisis próximo, pues ya les presenté lo que fue la humedad. En cuanto a cenizas, nosotros encontramos un mayor contenido de cenizas en lo que eran las plantas vivas enteras. Y ahora les paso a explicar un poco cuáles serían pues, las implicaciones de que la biomasa tenga más ceniza que otras. Si la biomasa tiene más cenizas, eso quiere decir que es menos material orgánico, o sea, entre más cenizas es más material inorgánico y el material inorgánico no tiene contenido energético. Entonces, entre más cenizas tiene una biomasa, menor va a ser su poder calorífico, menor va a ser su contenido energético. Por otro lado, también en cuanto a la humedad, entre más contenido de humedad tenga una biomasa, menor va a ser pues, su poder calorífico, menor va a ser su contenido energético. Entonces, pues, por ejemplo, acá, en el caso de la humedad, la mejor de las muestras serían los tallos muertos porque tienen menor contenido de humedad y a su vez tienen menor contenido de cenizas. Sin embargo, los tallos muertos, pues como vamos a ver más adelante, fueron los que tuvieron el menor rendimiento biomásico, o sea, el menor rendimiento por unidad de superficie. Así que los tallos muertos son los que menos hay, ¿no? Lo que más hay en los sitios es plantas vivas enteras y tallos de plantas vivas, ¿no? Eh, Sin embargo, pues las plantas vivas tuvieron un mayor contenido de ceniza y era lo que se esperaba porque las hojas de las plantas tienen un mayor contenido inorgánico que pues las demás partes de las plantas. Así que pues los tallos obviamente al tener menos, o bueno, al no tener hojas, ¿verdad? Entonces van a tener menor contenido de ceniza. En cuanto al material volátil, también en cuanto a mayor contenido volátil tenga una muestra de biomasa, pues mejor va a ser también su poder calorífico y también mejor va a servir o más va a servir mejor para lo que son los procesos de conversión termoquímica en lo que yo quiero obtener un gas combustible o un combustible líquido. Y pues como quizás la mejor propiedad la encontramos en los tallos muertos. Así que pues en conclusión, pues los tallos muertos fueron, por decirlo así, los que mejor propiedades termofísicas presentó la paja canalera para lo que son los procesos de conversión termoquímica. Y en segundo lugar, podemos decir que encontramos los tallos de las plantas vivas y en último lugar, las plantas vivas enteras. Y eso lo podemos ver evidenciado en también lo que fue la valoración del poder calorífico. Encontramos que los tallos muertos fueron los que obtuvieron el mayor poder calorífico, ¿verdad? Reportado en megajoules por kilogramos, y esos kilogramos obviamente reportados en base seca, una base completamente seca, sin nada de humedad, ya después de extraída la humedad interna y la humedad inherente. Y bueno, en el que menor poder calorífico encontramos fueron las plantas vivas enteras. Sin embargo, en cuanto a lo que es el potencial energético, pues debido al rendimiento biomásico de cada una de estas fracciones, pues encontramos un mayor rendimiento energético o potencial energético, por decirlo de alguna manera, por metro cuadrado en cuanto a las plantas vivas enteras, porque encontramos pues una mayor cantidad de energía por metro cuadrado. Y en segundo lugar, los tallos de las plantas vivas y pues, en último lugar los tallos muertos. Pues bueno, y antes de continuar también, en cuanto a los tallos de las plantas vivas, sí, utilizar solamente los tallos de las plantas vivas sería, pues desde el punto de vista de los procesos de conversión termoquímica, sería mucho mejor porque los tallos
son compuestos mucho más densos, mucho más lignificados, mucho más con pues, una mayor densidad energética. Sin embargo, el proceso logístico de separar el tallo de las hojas, pues viéndolo a un futuro en una planta que utilice pues, como combustible la paja canalera, pues eso daría pues, un poco más de complejidad a lo que es el funcionamiento pues, del sistema logístico, ¿no? De esa planta. Entonces, en cuanto al potencial energético, pues podríamos decir que en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá solamente, pues se reportaron, pues hasta el último estudio de la Autoridad del Canal de Panamá, que habían aproximadamente unas 6.900 a casi 7.000 hectáreas de paja canalera solamente dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Y eso, pues con todas las características que les he explicado de la paja canalera, se traducen en unos 671.6 gigawatt horas de energía. Eso representaría, por ejemplo, el 6.67% de la demanda de energía del país, del total de la demanda de energía del país en el año 2018, por ejemplo. También podríamos traducir que una hectárea de paja canalera representa unos 96.889.7 kilowatt hora de energía, solamente una hectárea de terreno. Entonces, si uno, por ejemplo, si una casa, por ejemplo, consume una casa pues promedio, pueda consumir unos 200 kilowatt hora de energía, con una hectárea de paja canalera podríamos abastecer a muchas casas, ¿no? Por lo menos durante un periodo de tiempo considerable, ¿no? En cuanto, por ejemplo, si nosotros analizando pues la literatura, si utilizamos la paja canalera a través de cualquiera de los procesos de conversión que explicamos, ¿verdad? Específicamente o enfocándonos específicamente en el tema de la gasificación, pues que ronda aproximadamente de una eficiencia del 16%, si consideramos esa eficiencia del 16%, entonces podríamos también mencionar que una planta de potencia que utilice todo ese potencial energético de la paja canalera dentro de lo que es la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá durante un año ininterrumpido, ¿verdad? Como por decirlo así, una planta base, una planta con una salida constante de potencia, podríamos pues básicamente operar fácilmente una planta de un tamaño de 15 megawatts. Entonces, ese es un poco el indicativo del potencial energético que presenta esa paja, pues o este material biomásico, ¿no? para el país. Entonces, como conclusiones de este estudio, pues yo podría mencionar pues, que la paja canalera sin duda alguna cuenta con propiedades termofísicas pues, apropiadas para las vías de conversión termoquímicas, como la hemos hablado pues, al principio, en especial pues, debido pues, a las características que les mencioné hace un rato, la humedad, la ceniza, el material volátil, el carbón también, que no lo presenté, pero que todas esas propiedades tienen una definición y que no quiero pues entrar mucho a esas definiciones en particular, pero pues cada una pues de la evaluación de todas esas propiedades que se encontraron dentro de lo que es la investigación, pues esto indican pues que este recurso biomásico pues es más adecuado para utilizarlo en los procesos de combustión y gasificación. Pero como vimos, pues la gasificación da el beneficio de que podríamos producir un gas combustible que podríamos pues almacenar y utilizar cuando nosotros querramos, o utilizar pues directamente en línea en el proceso para la producción de energía eléctrica. También pues comparamos estas propiedades o esta caracterización de la paja canalera con otras especies herbáceas similares, ¿verdad? Especies herbáceas perennes reportadas en la literatura, y encontramos que la paja canalera, la Saccharum espontáneo, incluso presenta mejores propiedades que algunas especies como el switchgrass o el miscanthus, que son bastante similares y que se utilizan en otros países como
como cultivos energéticos. Y precisamente en ese sentido, la siguiente conclusión es que si nosotros encontramos estas propiedades que son adecuadas y que son apropiadas para las vías de conversión termoquímica en nuestro país, encontradas en la paja canalera en su estado silvestre, en su estado pues natural, pues yo pienso que se podrían optimizar aún más esas propiedades, ¿verdad? Si se utiliza, por ejemplo, la paja canalera como un cultivo energético en nuestro país, ya que, bueno, ya está pues radicada en nuestro país y pues va a ser pues muy difícil que nosotros pues saquemos a la paja, exterminemos completamente la paja canalera en nuestro país, pues utilizarla, ya que bueno, la tenemos en el país, pues utilizarla como un cultivo energético y controlar esos cultivos energéticos quizás en terrenos en donde no haya, en terrenos que no tengan valor agrícola, en terrenos que quizás se planten, pues si se plantan pues algún cultivo, pues por su característica de bajos nutrientes, por ser suelos marginales o etcétera, ¿verdad? En la que no se puede utilizar para cultivos, ¿verdad? Con valor alimenticio, entonces pues pueden ser utilizados para un cultivo energético como la Saccharum spontaneum y utilizarla como pues recurso energético en nuestro país. Así que, pues, sin duda alguna, la Saccharum espontáneo representa un recurso biomásico con un importante potencial de aprovechamiento en nuestro país, pues lo que obviamente traería beneficios socioambientales, ¿verdad? Y aportaría pues, a la diversificación energética de nuestro país. Así que, pues básicamente esta es mi presentación. Creo que me pasó un poquito el tiempo que tenía estipulado, pero bueno, esta es básicamente la presentación y bueno, como punto final, si quisiera pues agradecer pues nuevamente a todas esas entidades que nos ayudaron en este proceso de investigación, como les mencioné, el Centro Experimental de Ingeniería, específicamente a través del laboratorio La Baica, el Centro de Producción Agroindustrial CEPIA de la UTP, la Autoridad del Canal de Panamá, esto, que también nos ayudaron bastante para lo que fue el desarrollo de esta investigación. Y bueno, obviamente para decirles pues que para mayor información de esta investigación o cualquier información del grupo de investigación en energía renovable y ambiente GIERA, ¿verdad? Que no solamente lleva investigación en cuanto a la paja canalera, sino en otros aspectos, ¿verdad? Entonces, si quieren pues saber más del grupo, si quieren pues tener más información de esta presentación en particular, pues pueden contactarme a mí a través del correo electrónico daniel.navarro@utp.ac.pa o incluso pues también al director del grupo de investigación e investigador principal de este proyecto, el doctor Orlando Aguilar, a su email, que se los dejo aquí también. Así que pues cualquier pregunta, ¿verdad?, que tengan, pues en este espacio, pues a continuación lo vamos a...